12. Por favor, mis hermanos, ese versículo. Romanos capítulo 14, versículos del 1 al 12. Lo tenemos, mis hermanos. Dice así la santa palabra de Dios: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro, que es débil, come legumbres. El que come, no menosprecie al que no come, y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Tú, ¿quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Hermanos, buenos días. Vamos entonces a orar por esta porción de la Escritura y rogar al Señor nos asista en este estudio. Señor, he aquí tu pueblo, he aquí cada persona que ha sido atraída por tu Espíritu Santo para escuchar tu palabra. Que nuestras mentes estén apercibidas de que hay una sola razón por la que estamos acá. Y es porque necesitamos conocer al Dios vivo y verdadero. Somos conscientes de nuestra debilidad, somos conscientes de nuestro pecado. Y si no lo somos, Señor, te pedimos que hoy tu Espíritu Santo traiga convicción de pecado y de juicio, pero que a la vez ese precioso Espíritu de Dios nos lleve a toda verdad y nos conduzca a Cristo. Enséñanos a ver la iglesia y a vivir la iglesia en los términos que tú la has establecido y no bajo nuestros parámetros particulares o nuestros intereses egoístas que a veces quieren estar por encima de lo que tu palabra enseña. En Cristo Jesús te oramos. Amén y amén. Para quienes toman nota, y espero sean todos, la predicación lleva por título en este día: la libertad cristiana y la aceptación mutua en la iglesia. La libertad cristiana y la aceptación mutua en la iglesia. A través de la historia de la iglesia han existido diversos fenómenos, diferentes discusiones, diferentes polémicas. Pero creo que hay dos fenómenos que han permanecido en el tiempo. Fenómenos que fueron advertidos por Cristo cuando estaba enseñando a sus discípulos, cuando les dijo bien: cuídense de la levadura tanto de los saduceos como de los fariseos, cuídense del libertinaje y cuídense del legalismo. Este mismo espíritu y estas mismas enseñanzas también fueron transmitidas por los apóstoles, haciendo frente a esas dos tensiones que siempre han existido en el cuerpo y en el desarrollo de la iglesia. Unos inclinados hacia el legalismo y otros inclinados hacia el libertinaje. Es importante entender que estas posturas o los criterios que adopte cada creyente y cada individuo tienen la posibilidad de dividir la iglesia
o de unir la iglesia. Las regulaciones humanas, el legalismo divide. Pero ojo, porque a veces, queriendo establecer una supuesta unidad en el cuerpo de Cristo sin parámetros bíblicos, terminamos queriendo unir cosas que Dios ha llamado que estén separadas. Hermanos, es deber de la iglesia ser muy cuidadosos con las posturas o las regulaciones que establecemos sobre ciertas cosas que no son claras en la Escritura, es decir, que no están presentadas de una manera explícita. Debemos ser cuidadosos de no dividir por argumentos humanos lo que Dios quiere unir, e insisto, y no querer unir cosas que Dios ha llamado a que estén separadas, porque la luz no tiene comunión con las tinieblas. Esta sección de Romanos que acabamos de leer habla de dos grupos de creyentes. Y esos dos grupos de creyentes siempre han existido y siempre existirán en la iglesia. Escuche bien, creyentes. No estamos hablando de trigo y cizaña. No, estamos hablando de que los dos grupos de los que Pablo va a hablar acá son dos grupos de cristianos, de personas que han puesto su fe en Cristo Jesús como Señor y Salvador y han puesto todo de sí para vivir para su gloria y para su honra. Y a estos dos grupos Él los llama débiles y fuertes. Pero por favor entienda que este término de débil no significa en que no tenga capacidad o fuerza para agradar a Dios. Se refiere a aquellas personas que por su reciente conversión no tienen una comprensión adecuada de ciertas verdades que fueron enseñadas por Cristo y por los apóstoles y seguían viviendo bajo regulaciones de su antigua ley, es decir, de los parámetros judíos que habían aprendido en cuanto a liturgia, en cuanto a la vida en sociedad, en cuanto a la forma en la que Dios debía ser adorado. Ellos entonces se cuidaban de ciertos alimentos, guardaban ciertos días porque lo habían hecho toda su vida y apenas estaban entendiendo que era vivir en Cristo. Y los fuertes no es que sean mejores o más dotados que los que se dominan en este contexto como débil. Se refiere a aquellas personas que han tenido una información adecuada acerca de la libertad que Cristo provee para aquellos que trajo a vida. Y por esa razón entonces ya no eran regidos bajo leyes, bajo sistemas de dietas o regulaciones que ya no son exigidas para el pueblo de Dios que está en Cristo. Entonces, teniendo eso en mente, esos son los dos grupos de los que vamos a hablar. No perdamos de vista el contexto de lo que estaba sucediendo en Roma, a la iglesia a la que va escrita esta carta. Muchos judíos habían vuelto al cristianismo, pero imagínese usted llevar toda una vida alimentándose de una forma, practicando ciertas festividades y de repente, no te preocupes, todo esto ya fue cumplido en Cristo, ya puedes cambiar tu dieta, llevas 50 años sin probar chanchito, ahora ven y cómete un chicharrón al barril conmigo. Esa era la situación. O sea, estamos hablando de un pueblo que estaba habituado a ciertos rituales que con ellos buscaban solo una cosa, agradar a Dios, y de repente todo esto ha sido cumplido en Cristo y ya no es necesario guardar esas prácticas. Así que no era sencillo. Y había otro grupo que eran los gentiles que no estuvieron bajo esas normas, bajo esos rituales, bajo esas dietas y que ahora han sido instruidos en el Evangelio y caminan con cierta libertad. ¿Cuál de los dos grupos es más cristiano? Los dos. ¿Cuál de los dos grupos era más amado por Dios? ¿Los judíos que se volvieron al cristianismo? ¿Los gentiles que fueron traídos a vida en el cristianismo? Los dos tienen un mismo título: hijos de Dios.
hijos de Dios. Entonces, esta sección nos ubica en estos dos grupos, pero pone un tema central entre estos dos grupos, y es la libertad de conciencia. Aquellas cosas que un creyente hace para agradar a Dios que no están explícitamente reguladas en la Escritura, pero que hago o me abstengo de hacer para agradar a Dios. Los temas de conciencia no están explícitamente regulados en la Escritura. Por tanto, hay personas que pueden adoptar ciertas prácticas o abstenerte de ciertas prácticas, y el texto nos va a mostrar que los dos están agradando a Dios. Pero vale la pena agregar que la tensión que se está generando en estos dos grupos en Roma es diferente a la que se presentó en Gálatas. Aquí Pablo está llamando a estos dos grupos creyentes que están en una tensión. Unos juzgan, otros menosprecian. Los gálatas tenían un problema, es que se estaban infiltrando los judaizantes, haciéndole pensar a los creyentes que para ser salvos tenían que seguirse guardando ciertos rituales pasados. Acá no se está hablando de salvación. Ellos tienen claro que la salvación está en Cristo, pero aún quieren seguir guardando ciertos hábitos nutricionales que les habían sido enseñados porque pensaban que así agradaban más al Señor, no para salvación, sino por honra. Y es importante entender esa diferencia, porque una cosa es abstenerme o practicar algo pensando que eso que hago o no hago me salva, a pensar que hago o no hago algo para honrar más a Dios de lo que lo hago. Espero estarme haciendo entender. Entonces, esos temas de conciencia en nuestro tiempo actual tienen que ver más o menos con estas preguntas o estas discusiones. ¿El creyente puede ir a cine o no puede ir a cine? ¿Cuál es el género de película que a un creyente le está permitido ver? ¿Solo dramas? ¿Solo documentales? ¿Cuál es el horario indicado para ir a cine? ¿Puede tomar vino el creyente o no puede tomar vino el creyente? ¿Cómo rellena o no como rellena? ¿Ayuno o no ayuno? ¿Puedo tener un árbol de Navidad o no puedo tener un árbol de Navidad? ¿Un verdadero creyente celebra la Navidad o no lo hace? Y muchos de nosotros hemos tenido que transitar por diferentes frentes religiosos. ¿Y por qué surgen estas preguntas? Porque hay movimientos religiosos de hermanos en Cristo. Ojo, no estoy hablando de los judaizantes, ni de los que hablan de estas cosas para salvación, sino de aquellos que con limpia conciencia tienen tensión, que dicen lo más agradable para el Señor es que nos abstengamos de celebrar la Navidad. Y hay hermanos muy queridos que lo hacen. Algunos conocen la historia de nuestro caminar como iglesia y hubo un momento en que literalmente se nos enseñó y aprendimos a quemar todas las cosas de Navidad. Y lo hicimos porque creímos que eso era lo más agradable al Señor. Cuando hablamos de asuntos de conciencia, entonces no estamos hablando de situaciones que me salvan o me quitan la salvación, sino de situaciones que no están muy explícitas en la Escritura, que están sujetos a la conciencia del creyente. ¿Podemos celebrar los cumpleaños o no podemos celebrarlos? Porque es que en la Biblia el único que se le celebraron los cumpleaños fue al faraón y fue al César. ¿Podemos tener grupo musical o no debemos tenerlo? ¿Cuántos instrumentos musicales se permiten? ¿3 o 5? Estos debates hoy tienen dividida a la iglesia. ¿Y cuántos hijos debe tener un creyente? ¿Debe un creyente planificar o no planificar? Porque a poblar la tierra fuimos llamados. ¿Quién tiene la razón? Estos aspectos que no están explícitamente regulados se llaman aspectos de conciencia. Pero ojo, no estamos hablando
de que si me parece o no me parece que el adulterio es pecado o no es pecado. Eso no es un asunto de conciencia. Yo no puedo decir, es que mi conciencia está tranquila cuando yo me embriago. Pues entonces tu conciencia está tranquila es porque está encallecida, porque la Escritura claramente dice, no os embriaguéis. No es si lo que la Biblia llama pecado yo lo puedo hacer y por no sentirme mal al hacerlo, entonces es un asunto de conciencia. Porque a veces uno habla con las personas ciertos temas pecaminosos. No, es que mi conciencia no me acusa. Pero tu conciencia no te acusa no porque no sea pecado, sino porque está endurecida, está encallecida. Espero entonces, aclarando esto, ahora sí podamos avanzar en el desarrollo de esta sección. Lo primero que vamos a ver entonces en esta mañana, del versículo 1 al 4, es: la iglesia necesita discernir entre la verdad divina y las opiniones personales. Primer punto para poder lidiar con esta tensión que siempre va a existir. La iglesia tiene que discernir, diferenciar entre la verdad divina de Dios y las opiniones personales de los hombres, que por muy loables que sean, si no son un mandato explícito de Dios, no estamos obligados a cumplirlas. Lo segundo, necesitamos distinguir entre aquellas cosas que Dios determinó como permanentes y las otras como temporales. Porque hay muchas cosas que fueron establecidas para el pueblo de Israel que fueron temporales. Muchas de sus leyes civiles fueron exclusivamente para Israel, para un momento de la historia de Israel, y hoy no siguen vigentes para las demás naciones. Muchos de los aspectos rituales de Israel fueron temporales porque apuntaban a Cristo, y una vez Cristo se entregó y vino como sumo sacerdote, todas esas cosas se cumplieron en Él y quedaron satisfechas en Él. Entonces no tenemos por qué hacerlas porque eran temporales. Pero hay otras que son permanentes, que no han cambiado, y de esas son de las que el pueblo tiene que mantenerse firmemente apercibido. Lo tercero es cómo buscamos la unidad del cuerpo, del 7 al 9. Una vez entonces discernimos la verdad, podemos entender lo temporal y lo permanente. Esto va a garantizar ¿qué? La unidad del cuerpo de Cristo. Y por último, debemos entender que cada creyente es responsable de su propia vida y que en los asuntos de libertad de conciencia, cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas a Dios. Ninguno podrá decir, es que el pastor me dijo que sí podía hacerlo, es que el pastor me dijo que no podía hacerlo. No, mis hermanos, los asuntos de conciencia no los regula un pastor, los regula la Biblia por la dirección del Espíritu Santo. Y lo que hacemos por imposición y no por convicción es pecado. La libertad de conciencia es la facultad que Dios le dio al creyente para decidir con acierto sobre algunos asuntos, no por imposición, no por miedo, porque hay muchas cosas que las personas hacen. ¿Y tú por qué haces eso? Porque el pastor me dijo que lo tenía que hacer. ¿Por qué no hace? Porque el pastor me dijo que no lo puedo hacer. Porque en mi... Hermanos, eso no agrada a Dios, porque la Biblia dice que lo que no se hace por convicción es pecado. Ojo, no significa que hay algunas cosas que nuestra carne quiere que sigamos haciendo, que no debemos hacer y dejamos de hacerlo, aunque no estamos convencidos de querer dejar de hacerlo, pero dejamos de hacerlo porque la Biblia es clara en que no podemos seguir haciéndolo. ¿Ven la diferencia? Veamos entonces, mis hermanos, la primera parte. Léalo conmigo, por favor. ¿Qué dice el texto? Recibid a débil en la fe, pero no para contiendas sobre opiniones. Es deber de la iglesia entonces, y hablando de la iglesia local, recibir a esos hermanos en Cristo que vienen de entornos en los que han sido enseñados
con ciertas prácticas o ciertas regulaciones que tal vez la iglesia local en la que nos encontramos no ha adoptado. ¿Y qué debemos hacer? Impedirle que se congregue con nosotros. Era lo que estaba sucediendo. La iglesia de Roma estaba constituida, habían sido claramente instruidos en el evangelio, en la libertad que Cristo trae a la iglesia, y empezaron a llegar esos judíos que querían seguir guardando ciertas fiestas y cierto tipo de alimentación, y llegaron a la iglesia. ¿Qué hubiera sido lo más fácil? No, venga, reúnanse ustedes por allá solitos con sus ideas, con sus opiniones, y acá ya estamos los que somos. No, Pablo les está diciendo, ustedes no pueden despreciarlos. Ustedes deben recibirlos. Deben recibir a esos hermanos porque son hermanos débiles. Y deben recibirlos sin entrar en contiendas por opiniones. Está hablando de opiniones, no de prescripciones dadas por Dios. No de mandatos dadas por Dios. Pablo está siendo claro. Ojo, hay opiniones diversas sobre ciertos asuntos. Y esas opiniones no deben causar divisiones. Porque esas opiniones que causan, mire lo que dice el versículo 2. Uno cree que se puede comer de todo. Otro que no. ¿Y cuál de los dos es más santo? Pablo está diciendo, es un tema de comprensión, es decir, uno por su débil comprensión de las verdades de la Escritura se abstienen de comer. Pero otros por esa libertad que ha llegado a su conciencia por la verdad, ahora comen de todo. El que come, ¿qué debe hacer? No menosprecie al que no come, y el que no come, no juzgue al que come. Miren las dos actitudes entonces que se dan en la iglesia. En la iglesia, todos casi siempre están en un lado o en el otro lado de la balanza. Hay quienes tienen ciertas regulaciones y se abstienen de ciertas prácticas. Si tú lo haces, ¿qué debes hacer según el texto? No juzgues. No te sientas mejor que aquel que no guarda esas regulaciones que tú has determinado como adecuadas y que no son explícitas en la Biblia. Pero al que por su comprensión de las verdades come de todo, hace ciertas cosas, ¿qué debe hacer? No menosprecie al que no vive en esa libertad. Porque el débil en la comprensión que hace, ¿cómo este puede llamarse cristiano si fue al cine a verse esa película? Pero el maduro o el fuerte en la comprensión, pobrecito, todavía se abstiene de comer chicharrón, no sabe lo que se está perdiendo. Y lo mira como inferior. Y Pablo que está diciendo, no. Ninguno de los dos puede ser catalogado como inferior. Los dos son creyentes. Los dos son hermanos. Así que si tú te abstienes de algo, no juzgues a quien lo hace. Y si tú haces algo que otro se abstiene, no te sientas superior, porque mira lo que puede pasar. Porque a esas personas, al que come o al que no come, ¿qué pasó? Dios lo tomó por hijo. Dios lo salvó. Dios lo unió a su pueblo. Y cuando tú juzgas al que con limpia conciencia hace algo que no está claramente regulado en la Escritura, tú estás cuestionando un hijo de Dios. Y lo que Pablo te dice es, ¿tú quién eres para juzgar al hijo o al criado ajeno? Si su amo no lo está juzgando por eso, ¿quién eres tú para juzgarlo? Si el amo lo ama en la medida que ha establecido al derramar la sangre de su hijo, ¿quién eres tú para juzgarlo? Si un amo contrata a un siervo para que se siente en una silla reclinable, masajeadora, en la puerta de su casa y no haga nada más,
¿Quién eres tú que trabajas para otro amo y tienes que trabajar todo el día al sol y al agua y te ganas lo mismo que el que está sentado? Es que vea, ese sí no trabaja como yo. Yo sí me entrego de sol y agua. ¿Y cómo es posible que él gane lo mismo que yo hago? Pues su amo está satisfecho con lo que le asignó. Pero a nuestros ojos pareciera que él no es tan diligente como yo porque no hace lo que yo hago. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar al criado de otro amo? Es decir, ¿quiénes somos nosotros para juzgar a los hijos de Dios en cosas que Dios no los juzga? ¿Quiénes somos nosotros para poner en tela de juicio la conversión, el amor de Dios de alguien porque no se abstiene de ciertas cosas que yo me abstengo? ¿Quién soy yo para hacer eso? Si Dios lo recibió, ¿quién soy yo para ponerle arandelas? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Es decir, más allá de las acusaciones, de los juicios que tú y yo podamos levantar en contra de ese hermano, ¿saben qué va a pasar? Va a estar firme, porque el Señor lo sustentará. Y se encargará de que madure y crezca en la comprensión de la verdad. Entonces, en este punto no podemos dar lugar a divisiones por opiniones particulares. No podemos permitir que la iglesia se siga dividiendo. Es que ustedes sí son una iglesia del Señor porque solo entonan cánticos históricos. Ustedes son una iglesia permeada por el diablo porque han introducido cánticos contemporáneos. Tú no eres creyente verdadero porque vas a cine, en cambio yo no. Hermanos, puede haber un creyente que un día tome la determinación de decir, nunca más quiero volver a ver televisión y más bien voy a ocupar ese tiempo en lectura. ¿La Biblia ordena eso? No. Pero si ese creyente lo hace, bien hace si lo hace para el Señor. Ahora, ¿cuál sería el problema? Que ese creyente empiece a mirar con menosprecio al que sí ve televisión. Empiece a juzgar al que va a cine. Hermano, si tú quieres abstenerte de hacerlo y lo haces para el Señor, está bien. Pero eso no hace que Dios te ame más o te ame menos que el que sí lo hace. Y el que va a cine o el que ve televisión no tiene por qué burlarse del que se abstiene de hacerlo. Porque está pecando. Hay creyentes que por libre disposición, yo no quiero tener redes sociales, porque son un ladrón del tiempo, porque no me hace bien. Excelente. Y lo hace para el Señor, pero no puede menospreciar al que sí lo hace. ¿Y tú por qué estás en Facebook, Instagram, TikTok? ¿Acaso no sabes que Satanás es el príncipe del aire y las redes sociales tienen que ver con los aires? Hermanos, eso es gracioso, pero realmente eso se está enseñando en los púlpitos. Pero Pablo hoy nos dice, la iglesia no puede dividirse por opiniones sobre cosas que Dios no ha regulado. Versículo 5. Uno hace diferencia entre día y día. Lo anterior tiene que ver con opiniones y la verdad. ¿Qué debe preservar la iglesia? La verdad de Dios. Lo explícito lo enseñamos, lo promovemos y lo defendemos. Pero lo que no es explícito lo manejamos con sabiduría, sin menospreciar y sin juzgar. Pero, ¿y qué de aquellas cosas que fueron temporales? Uno hace diferencia entre un día y otro. Y mis hermanos, creo, por lo que viene enseñando el texto, acá no estamos hablando del día del Señor,
sea, acá no estamos hablando de si uno guarda el día del Señor y el otro no lo guarda, no, porque la Escritura enseña desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento a apartar un día para honrar al Señor. Acá no está diciendo que es igual el domingo al sábado, no, no, no. Acá está hablando de esos días de fiesta que el pueblo guardaba y creía que debía seguir guardándolos. Entonces, ¿qué dice Pablo? Hay algunos que ven un día más importante que otro, por lo que celebran, por lo que recuerdan. Hay otros maduros en su entendimiento que juzgan a todos los días como iguales, como igual de importantes. Cada uno esté convencido en su corazón de lo que está haciendo. Es decir, si guardas ese día porque crees que así guardas al Señor, pero no pensando que eso incide en tu salvación y tu conciencia se deleita en hacerlo, hazlo, porque no se opone a ninguna verdad bíblica. Pero si tú te abstienes y lo haces para el Señor, también abstente de guardarlo. Pero si lo haces por convicción, no por imitación. ¿Me hago entender? Si estás convencido de que eso lo enseña la Escritura. El que hace caso del día, ¿para quién lo hace? Para el Señor, aquel que dice, Señor, yo ya no tengo que guardar esta fiesta, yo ya no tengo que guardar esta otra, porque ahora sé que tengo una fiesta en mi corazón contigo todos los días cuando me encuentro a la luz de tu palabra. ¿Para quién lo está haciendo? Para el Señor. Pero aquel que dice, Señor, yo quiero seguir guardando este día, porque no quiero olvidar lo que este día representa. Lo hago para ti, no porque al hacerlo soy salvo, no, lo hago porque quiero recordar con gratitud eso que sucedió. Y si lo hace para el Señor y está convencido de eso, bien lo hace. Pero si lo hace para el Señor. El que come, para el Señor come porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Entonces, Pablo lo que está diciendo es muy sencillo. Hermanos, es necesario entender que hay cosas que ya fueron cumplidas en Cristo y no tenemos por qué seguir practicando. Para ser considerado hijo de Dios no tenemos que circuncidarnos. Para ser considerados hijos de Dios no tenemos que guardar el Shabbat como lo hacían los judíos. Para ser considerados hijos de Dios no tenemos que preservar la dieta especial que tenían los judíos. No, porque en Cristo estas cosas fueron cumplidas. Entonces, si hay alguna persona que toda la vida fue instruida en una forma de alimentarse y viene al Señor, ahora entiende que esa forma de alimentarse no le añade amor o le resta amor y quiere preservarla, ¿qué hay de malo en ello? ¿O acaso vamos a abrir un cursillo para decirle cómo ayudar a este creyente a madurar para que aprenda a comer chicharrón? No. No tenemos por qué obligarlo. Pero ¿cómo consideraríamos aquel que sí lo hace, invitar al hermano a la casa, invitarlo a almorzar y servirle chicharrón, costilla de marrano rellena y ojalá bien roja? Porque entonces lo que estoy es menospreciando a ese hermano. Estoy queriendo imponerme sobre su conciencia. Estoy tratando de forzarlo a que haga lo que yo hago o ridiculizándolo porque no lo hace. ¿Y qué de esas personas que con limpia conciencia, yo no quiero volver a saber nada, nada que contenga licor? No quiero ni una banana de aguardiente. Por lo que viví, por lo que me pasó, no lo necesito y quiero agradar al Señor con esto. Entonces alguien que es más entendido, maduro en este aspecto y con limpia conciencia toma vino. Entonces, ¿qué hace cuando invita a este hermano a la casa?
Es menospreciarlo. ¿Y qué enseña entonces Pablo en Corinto para manejar estas situaciones? Lean por favor 1 Corintios 8, 1 al 13. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque hayan algunos que se llaman dioses, sean en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, quienes los cristianos, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros no somos para Él. Y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento. ¿Este qué? Conocimiento. No está diciendo no en todos hay salvación. No, no en todos hay esta comprensión de que hay un solo Dios, de que todas las cosas pertenecen a Él. No, no en todos los creyentes hay este conocimiento. ¿Por qué algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos y su conciencia siendo débil se contamina? Recuerden que habían carne, cuerpos de animales que eran ofrecidos en ciertas libaciones y en ciertos rituales a otros dioses. Luego de ofrecer esos rituales, la sangre, adorar esos dioses, lo que hacían era tomar esa carne, llevarla a ciertas carnicerías y venderlas. Entonces habían algunos que no, esa carne de ese becerro, de esa vaca, fue ofrecida en un ritual. Yo no puedo comer de esa carne porque me contamino. Entonces no lo hacían, ¿cierto? Pero habían algunos creyentes que al entender que estaban en Cristo y que solo hay un Dios verdadero, pues si ofrecieron o no ofrecieron esa carne, cuando yo me la consumo con acción de gracias, sea el uso que le hayan dado, esa carne no tiene ningún efecto para mí, porque hay un solo Dios verdadero que es amo y Señor sobre todas las cosas. Pero alguno que no tiene ese conocimiento, entonces el solo hecho de ver esa carne dice, no, no porque me contamino. Para nuestro contexto es muy similar a lo que sucede con la rellena, ¿cierto? Hay algunos entornos religiosos que han enseñado que es pecado comer rellena porque tiene sangre de animal, ¿cierto? Asumiendo que lo que dice Hechos sobre absténganse de la sangre de animales es que no podemos comer carne término medio o rellena porque tiene sangre de animal. Lo que está diciendo es absténganse de hacer libaciones, es decir, de ofrecer la sangre de los animales para adorar a otros dioses. Pero hay personas que el solo hecho de coger la rellena, no, yo no quiero desagradar a mi Señor, porque no tiene un conocimiento que le permita tal vez consumir eso. Y en otras culturas será otro tipo de plato. Y se abstienen de comer ciertos alimentos y piensan que lo hacen por el Señor. Pero hay alguno que es entendido y dice, venga para acá, esto no afecta en nada a mi relación con el Señor. Y ojo, acá está hablando de que comían de todo, no que se comían todo. Porque hay ciertos creyentes que cambian la palabra. O sea, el creyente con limpia conciencia puede comer de todo, no comerse todo, porque la gula es pecado, ¿cierto? Entonces, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad, que esta libertad vuestra no venga a ser tropiezo para el débil, es decir, para aquel que aún no ha entendido esas cosas. Porque si alguno te ve a ti, que tienes el conocimiento, sentado a la mesa en un lugar donde han ofrecido carne para los ídolos, la conciencia de aquel es débil, y entonces no lo estarás estimulando a comer lo sacrificado a los ídolos, y por causa de tu conocimiento estás llevando a ese hermano a pecar. De esta forma, pues, pecando contra los hermanos o hiriendo al débil, contra Cristo pecáis. Por lo cual,
si la comida que yo puedo comer con libertad hace caer a mi hermano, pues más bien no me la como. Porque me interesa a mi hermano. Porque me interesa a él. Porque no quiero que mis acciones lo hagan tropezar. Si yo con conciencia tranquila puedo tomarme una copa de vino en el almuerzo, ¿por qué voy a hacerlo delante de alguien que eso le causa incomodidad y duda? ¿Por qué voy a hacerle tropiezo a mi hermano sobre eso? Si hacer ciertas cosas que con limpia conciencia puedo hacer, puede causarle tropiezo a un hermano que aún no comprende, pues si amo a ese hermano y amo a Cristo, ¿qué debo hacer? Debo abstenerme por amor al hermano. Pero acá quiero hacer una nota de balance. Una cosa es abstenerme por amor y otra cosa es volverme esclavo de la conciencia de los débiles. Ojo, nosotros estamos llamados a abstenernos por amor a aquel que no tiene comprensión. Eso está bien. Pero a veces nos volvemos esclavos de la... Ay, no, es que no puedo hacer esto porque el hermano se molesta. Ay, no, no me puedo vestir así porque el hermano me va a mirar. Tiene esa falda 2 centímetros más arriba de lo que a mí me enseñaron que debería tenerla. No, debemos amar al débil, pero no volvernos esclavos de sus regulaciones y de sus prácticas. Y en ese balance tenemos que aprender a caminar. Claro que amamos al débil, pero no nos volvemos esclavos del débil. Ay, no, es que va a venir a la casa, escondan el arbolito de Navidad, escóndanlo, porque ¿qué va a pensar él de que tengo un árbol de Navidad? No, no, porque eso sería volverme esclavo del débil. Y las dos cosas son malas. Espero el Señor me conceda gracia para ser claro en esta porción. Entonces, ¿qué debemos buscar? ¿Cómo logramos entonces la unidad de la que Pablo aquí está hablando? No debemos juzgar, porque en esos asuntos el Señor no ha emitido un juicio. ¿Y quiénes somos nosotros para emitirlo? No debemos menospreciar al que no lo hace, porque el Señor no lo ha menospreciado. Yo no puedo ser juez de algo que Dios no juzga, ni puedo menospreciar a alguien que Dios no ha menospreciado, sino que ha salvado a precio de sangre. ¿Por qué? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Entonces, ¿esto qué nos va indicando? Mis hermanos, la iglesia no puede estar dividida por opiniones sobre asuntos que no son explícitos. La iglesia debe crecer en madurez para entender aquellas cosas que ya se cumplieron y que nos siguen vigentes, pero que van a haber algunos que mientras las comprenden debemos ser pacientes, amorosos y misericordiosos. 3, debemos entender que si el Señor no juzga o no menosprecia a alguien o a algo, nosotros no somos quien para hacerlo. Al final, tendremos que presentarnos ante el tribunal y Dios juzgará la limpia conciencia con la que hicimos las cosas. O sea, que si hacemos algo que no es explícito en la Escritura, yo tengo que asegurarme de hacerlo, evaluándolo, examinándolo. Y si por la Escritura digo, Señor, creo que esto no te desagrada y con limpia conciencia lo hago. Pero es que mi hermano, al que amo, al que me discipuló, no está de acuerdo en eso y está molesto conmigo porque yo lo estoy haciendo, pero ¿la Biblia lo prohíbe? No. ¿Hay algo explícito en la Escritura que diga que eso? No, es que él cree que yo solo debo escuchar música clásica. Y lo amo. Entonces, ¿tengo que hacerlo? No, porque lo amo, pero no soy esclavo. Esa es la diferencia. Pero al final, uno y otro, ¿qué tendrá que hacer? Tendrá que darle cuentas a Dios. Y es Dios quien evaluará si eso lo hizo por limpia conciencia o para agradar a los hombres o para agradarse a sí mismo. Porque ojo con este peligro. Algunos dejan de hacer ciertas cosas o adoptan ciertas cosas no por amor a Dios, sino para agradar al otro. Y eso es pecado. Vuelvo y aclaro.
Puede que hayan muchas cosas que yo tenga que dejar de hacer, que no quiero porque mi carne no quiere, porque veo en la Biblia que Dios las prohíbe. Entonces, así quiera o no quiera mi carne, dejo de hacerlas. Pero hay otras que no son claras. Y si yo las dejo de hacer, simplemente no, es que no quiero que el pastor me regañe. No, es que no quiero que los hermanos de la iglesia me miren raro. No lo estás haciendo por el Señor, lo estás haciendo para los hombres y eso no es agradable al Señor. Pero otros adoptan ciertas cosas o dejan ciertas cosas por un beneficio propio, para obtener un rédito de eso, no por el Señor. Entonces, tampoco estás agradando a Dios. Asegúrate que lo que haces o lo que dejas de hacer es para agradar al Señor, no a los hombres o no a tu propia carne. ¿Por qué? Porque un día tendremos que dar cuentas al Señor. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Hermanos, de Dios nadie se burla. De Dios nadie se burla. Hermanos, ¿qué podemos entonces concluir de esta breve exposición sobre esta sección de un capítulo que continúa? Es lo siguiente. Primero, Cristo se entregó en la cruz, derramó hasta la última gota de su sangre para salvar a sus hijos. Y entre sus hijos hay algunos que tienen ciertas dietas especiales y hay otros que no. Y lo hacen con limpia conciencia para el Señor. Hay unos que tienen arbolito de Navidad, hay otros que no lo tienen. Hay unos que van a cine, hay otros que no van a cine. Por los dos murió. Por los dos se entregó. Y a los dos los ama igual. Y esa libertad que Cristo otorgó, ninguno de nosotros puede ponerla en tela de juicio. Así que si Cristo ha liberado, si Cristo es el juez, si Cristo es el defensor, nos levantaremos nosotros como jueces de aquel a quien Cristo se presenta como su abogado. ¿En serio? Contenderemos con Dios y nos enfrentaremos a Jesús como el abogado justo de ese pueblo que vino a salvar. Cuidado, mis hermanos, cuando juzgamos la credibilidad de la conversión de alguien porque hace ciertas cosas diferentes a como yo creo que se deben hacer. No sea que estemos llamando hijo del diablo a alguien que es hijo de Dios. Mucho cuidado. ¿Qué nos enseña esto? Cristo nos liberó de la maldición de la ley. Cristo nos liberó del presente siglo malo, de la servidumbre de Satanás, del dominio del pecado, del mal de las aflicciones, del aguijón de la muerte. Nos liberó del sepulcro y de la condenación eterna y lo hizo solo mediante la fe. ¿Quiénes somos nosotros para decirle a una persona que no va a ir al cielo, que no es hijo de Dios porque come rellena? Que no es hijo de Dios porque va a cine. ¿Quiénes somos nosotros para poner en tela de juicio el amor y el fervor de alguien por Dios? Porque adora, canta a Dios de una forma diferente a como yo lo hago. ¿Quiénes somos nosotros para menospreciar la santidad de una persona porque come una cosa o come otra? Pero termino con dos notas de balance. Mis hermanos, es Dios el Señor de la conciencia y es Él quien nos hace libres de las doctrinas de hombres y de los mandamientos de hombres. No debemos ser esclavos de regulaciones humanas que quieren ser impuestas. Otra cosa es que una iglesia local adopte ciertos criterios sobre ciertos puntos que no son explícitos y en amor decida decir, me uno a esa convicción congregacional por amor, porque no atenta contra mi conciencia. Eso puede pasar.
pero no porque pienso que con eso seré salvo. Así que cuidado con ser esclavos de regulaciones humanas. Pero otro peligro, cuidado con usar mi supuesta libertad de conciencia para hacer lo que me place. Algunos, bajo el pretexto de la libertad de conciencia, practican cualquier pecado que el mundo practica, se comportan como el mundo se comporta, pervierten el propósito de Dios excusándose en que mi conciencia no me acusa. La gracia del Evangelio nunca será cómplice para practicar cosas que solo practica el mundo. Es que mi conciencia no me acusa cuando llevo una doble contabilidad. Wow. Es que mi conciencia no me acusa cuando robo. Es que mi conciencia no me acusa cuando veo pornografía, porque lo importante es no intimar físicamente. ¿Cómo? Y estoy citando cosas reales que salen de la boca de personas que dicen amar a Dios. Es que ¿qué tiene de malo si me emborracho, pero me emborracho en mi casa? Lo malo es que otros me vean. No, no podemos usar la libertad de conciencia para hacer ver lo pecaminoso como lícito. Hermanos, y trazar una línea en estas cosas que no son explícitas no es sencillo. Por eso necesitamos mucha sabiduría y mucho amor como cuerpo, para que nuestros hermanos también nos ayuden a ver aquellas cosas que muchas veces nosotros ignoramos. Cuidado con el uso que le damos a la libertad de conciencia. Termino con esto. Aquellos que no han creído, aquellos que siguen excusándose que porque en una iglesia le prohibieron esto, le obligaron a hacer esto. Hermanos, todos tenemos heridas en la espalda por abusos cometidos. Todos aquellos que estamos acá de una u otra forma hemos sido heridos por el sistema religioso, por pastores autoritarios que tomaron su posición para imponer cosas que no estaban en la Escritura, por líderes o amigos libertinos que nos estimularon a hacer cosas pecaminosas y a justificarlas de manera ilegítima por la Biblia. Pero ¿cuánto tiempo vas a seguir usando eso como excusa para no comprometerte con Dios y con su iglesia? No, es que yo ahora creo en Dios, pero no me quiero comprometer con ninguna iglesia porque me engañaron, me robaron, coartaron mi conciencia. No, ya, esa historia ya es suficiente. Ya es momento de que madures y te comprometas con el cuerpo de Cristo y no te sigas excusando en las cosas pasadas. Es que mi conciencia no me acusa, pues la palabra sí debe hacerlo. Porque una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Uf, qué profundidad esa frase, ¿sí? Nótenla. No podemos mezclar las cosas de forma ilícita. Niños, chicos, escúchenme muy bien. Van a haber muchos momentos en que sus padres los instruyan a no hacer cosas que ustedes creen que no son correctas. Pero quiero que ustedes aprendan algo. Aprendan a ir a la Escritura. Y cuando sus padres los estén instruyendo, les estén exigiendo algo por amor que tal vez no sea muy claro en la Escritura, por favor confíen en el amor de sus padres, porque quieren protegerlos. Papá, muéstrame en la Biblia donde dice que no puedo pasármela en los videojuegos. No, la Biblia no dice. Pero cuando un padre le dice a su hijo, hijo, hay un tiempo para todo. Hay ciertos juegos que no deberías usar porque van a llenar tu mente de basura. Muéstramelo en la Biblia. Confía en el amor que tu padre te tiene. Pero si en algún momento tu padre quiere obligarte a hacer algo que la Biblia prohíbe, tienes todo el derecho también de decirle, papi, con amor y respeto, mami, con amor y respeto, eso que me estás pidiendo es contrario a lo que Dios enseña. Y hazlo. Así sea tu papá, así sea tu mamá, porque debes agradar a Dios también en eso, de una forma respetuosa. Porque a veces hay jóvenes, ¡ah!
papá, usted lo que me está pidiendo es de un impío incircunciso cananeo y debo obedecer a Dios antes que obedecer. No, es en amor y en respeto. Hermanos, ¿debemos buscar la unidad de la iglesia? La respuesta es sí, pero una unidad bíblica, no una unidad a cualquier precio. Dios nos llama a estar unidos y no a dividirnos por las minucias y regulaciones humanas. Pero Dios también nos advierte de que la luz no puede estar en comunión con las tinieblas. Mucho cuidado con el ecumenismo que ha tomado tanta fuerza en nuestro tiempo. Es que al final todos creemos en el mismo Dios. Eso no es verdad. Es que lo importante es el amor, sí, pero ¿cuál amor? El que está en la Biblia. No podemos unirnos con comunidades religiosas que explícitamente hacen cosas contrarias a la Escritura. Pero debemos aprender a tener unidad y no juzgar a aquellas que en un interés conservador se abstienen y regulan ciertas cosas que en la Escritura no están, pero si lo hacen para el Señor, ¿quiénes somos nosotros para juzgarlos? ¿Quiénes somos nosotros para menospreciarlos? Cuidado con mirar con menosprecio a una iglesia porque hace algo que no vemos que la Escritura diga que se debe hacer. Cuidado con ser ligeros en llamar la sinagoga del diablo, a menos que estén tolerando o promoviendo algo contrario a lo que la Escritura enseña. ¿Ven la diferencia? Cuidado con dividir lo que Dios une, pero cuidado con querer unir aquello que Dios ha llamado a que esté separado, porque las tinieblas y la luz no tienen comunión. Señor, muchas gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, gracias por concedernos entender la humildad con la que debemos caminar. Gracias por la comprensión que has dado a muchos en tu cuerpo para poder diferenciar entre aquellas cosas que ya se cumplieron en Cristo y no siguen vigentes, por aquellos sistemas de alimentación o ciertas prácticas que han sido cumplidas en Cristo y que no siguen vigentes. Pero también gracias por esas personas que recién están llegando a la fe y que se abstienen de ciertas cosas que bien pudieran hacer y lo hacen para ti. Bendícelos, porque lo hacen con amor y lo hacen con limpia conciencia. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar o menospreciar? Pero ayúdanos a no usar este lema para querer tolerar o ser pasivos o aceptar por luz algo que es oscuridad, porque tú también enseñas que no hay ninguna comunión entre las tinieblas y la luz. Perdónanos por las veces que nos hemos levantado como jueces de nuestro hermano. Perdónanos por las veces que hemos puesto en tela de juicio la conversión de alguien, la santidad de alguien, porque no se ajusta a ciertas regulaciones particulares. Perdónanos como iglesia local por las veces que hemos menospreciado o hemos juzgado a otros en asuntos no bíblicos y hemos puesto en tela de juicio la santidad o la conversión de aquellos que las practican. Y ayúdanos a madurar también para poner límites donde tenemos que ponerlos. Porque así como no queremos juzgar o menospreciar a alguien injustamente, tampoco queremos unirnos con aquello que tú has dicho, de lo cual debemos permanecer distantes. En Cristo Jesús, amén y amén. Vamos a tomar la cena del Señor.